Bueno, como ya le había anunciado al principio, hemos visto alguna característica del avance del proyecto realizado en los primeros 2 años, lo que Alan acaba de mostrar, y ahora vamos con esa herramienta optimizada y disponible. Le quería un poco ilustrar rápidamente lo que vamos a hacer ahora. La finalidad de este proyecto era llegar a obtener planta libre de virus, ¿no? Porque es una exigencia del mercado. Hemos visto también con algunos datos ahora un poco más firmes y producidos en Chile. La literatura no habla de estas situaciones, pero con lo que ha presentado Karen inicialmente, que efectivamente hay una relación con respecto al estrés que puede tener una planta de cerezo en este caso, debido a la presencia de virus, aunque sea una presencia asintomática. Entonces, de toda manera, crea un estrés a la planta, la cual puede ser más susceptible a otros problemas, cuales pueden ser hongo de la madera y también el cáncer bacterial, que es un problema muy serio en Chile también. No digo que es solo eso, pero puede contribuir a... Entonces, en esta etapa de proyecto, nosotros vamos a ver cómo saneamos. Aquí es un poco el resumen de los virus y me atreví a agregar también los fitoplasmas que afectan el cerezo en la situación actual en Chile, ¿no? O sea, lo que sabemos en este momento. Esta es una lista que puede variar indudablemente. Yo espero vivamente que no sea así, pero esta es la situación actual debido un poco al proyecto que hemos, la primera etapa de este proyecto. Bueno, se sabía de Prunus necrotic ring spot virus, Prun dwarf, después Cherry green ring mottle, Cherry necrotic astem mottle, Apple chlorotic, también lo encontramos, Plum bug, necrosis tempitina associated virus, el Cherry virus A, el Little Cherries virus 1, y después tenemos también informaciones fuera de proyecto de Apple mosaic virus. Y finalmente, uno de los fitoplasmas que encontramos con cierta frecuencia en cerezo es el conocido como 3J, parte del grupo X disease. Un 3J que es prácticamente un fitoplasma polífago, lo encontramos en diferentes especies, desde la vid a las hortalizas, a las malezas o lo que sea, y por lo cual también tenemos vectores ya determinados en Chile, que son un par de cicadélidos, y estamos encontrando más. Entonces tenemos una presión interesante por el 3J y veremos un poco algunos síntomas que esto puede causar. Prunus necrotic ring spot virus, tenemos lo típico, veamos acá al principio de temporada. Estos síntomas se observan muy bien durante la primavera, por eso es importante observar bien la planta durante el periodo de primavera y sobre todo cuando la primavera son frescas, no muy calurosas. Esto impide a la planta de defenderse mejor por la presencia de los virus y por lo tanto tenemos mayores problemas hasta llegar desde una mancha clorótica mosaico hasta necrosis de la mancha clorótica con desprendimiento de tejido necrótico con las perforaciones. Este otro tema también muchas veces confundido, y esto se repite reiteradamente, con el famoso tiro de munición. Diría que el 90% de los casos que los productores o viveristas identifican como tiro de munición un hongo, en realidad es Prunus necrotic ring spot virus. ¿De acuerdo? Indudablemente hay que hacer análisis y corroborar esto en laboratorio porque hay una cierta confusión indudablemente. Eso hay que hacerlo. Y eso aparece no solamente en cerezo, sino que en otros frutales de Carozo. Cuando vamos a la fruta, en algunas variedades, en algunas determinadas condiciones ambientales, nos encontramos con la fruta fea, ¿no? Que es esta, conocida como agrifruit. Estas son deformaciones de la fruta, invendibles, desde el punto de vista comercial no hay nada que hacer, ¿no? Que presenta alteraciones de este tipo, ¿no? Y esto también está asociado a PNRSB normalmente. No se extrañe que la misma planta un año produzca este tipo de fruto y 2 o 3 años seguido no vuelva a producirlo. Es normal. Repito, depende de las condiciones ambientales. Cuando las condiciones ambientales, y me refiero a temperatura fresca y no muy calurosa por un largo tiempo, hasta llegando a verano, ¿no? Nosotros vamos a tener un gran riesgo de obtener estos síntomas.
Los años siguientes no tenemos estas condiciones ambientales, la enfermedad no se gatilla, pero el virus sigue presente en la planta, que quede claro, ¿no? Entonces esto es una apuesta, empieza a ser una apuesta en el tiempo. Ok, después aquí tenemos Prunus virus, que presenta síntomas parecidos a Prunus necroti ring spot virus, anillo clorótico, ¿no? Perforaciones, necrosis y perforaciones. Y también, por lo tanto, es importante ir al laboratorio para entender si se trata de PNRSV o PDV, ¿no? Pero viendo este tipo de sintomatología ya podemos, digamos, hacer un diagnóstico visual bastante certero con respecto a la posibilidad que haya presencia de uno de los dos virus, o los dos también, eso no es excluyente. Este es un visitador en este momento que quiso posar mientras estaba haciendo la foto. No lo molesté porque no hay que molestarlas, así que lo dejemos ahí. Pero bonito, la verdad. Es significativo porque también significa huerto sano, ¿no? Eso no hay presiones de agroquímico importantes. Otro tema que también puede ser confundido con PNRSV y con PDV es este virus. Aquí encontramos dos tipos de virus, Cherry Green Ring Mottle virus y Cherry Necrotic Rusty Mottle virus. El primero es asintomático, pero es presente con mucha frecuencia en los cerezos. El segundo, en cambio, puede manifestar síntomas, y los síntomas son estos, donde normalmente las manchas no son redondas, circulares, sino que son prácticamente angulares, como pueden ver en este caso. Esto también es un síntoma muy frecuente que se encuentra en el cerezo en Chile, siempre también dependiendo de la temporada. Por lo tanto, ya tenemos tres síntomas que pueden parecerse entre sí y por lo tanto se necesita un análisis de laboratorio para poder aclarar si es A, B o C virus, o PDV, PNRSV, Cherry Necrotic Rusty Mottle. Otro tema importante es el virus Flamback Necrosis Tempiting Associated Virus, que hemos encontrado en alguna variedad de cerezo y no solo, también en otros frutales de carozo. Este puede llegar a dar problemas a nivel de acanaladura de madera, necrosis, incompatibilidad también del punto de injerto, que muchas veces aparece en vivero y no se desarrolla por lo tanto la planta en terreno, pero la mortalidad en vivero es muy alta. Y lo mismo ocurre con PNRSV. La mortalidad en vivero, debido a la presencia de PNRSV, es altísima, puede llegar a un 50%, ¿no? O sea, uno planta 1000 y obtiene 500 en el fondo, ¿no? Y eso PNRSV es una característica de ese virus, a pesar de ser asintomático, quede claro. Bueno, el Little Cherry Virus 1, lo poco que hemos podido observar son estas típicas bronceaduras intervenales, ¿no? Donde en muchos casos hemos encontrado la presencia de Little Cherry Virus y también, como pueden ver, una cereza, digamos, con un calibre más reducido. Eso puede ocurrir. No es muy frecuente lo que hemos visto en Chile, pero apareció esto, ¿no? Claramente asociado con Little Cherry Virus 1. Rapidito con los fitoplasmas. Fitoplasmas son bacterias sin pared celular cuyo hábitat es el floema de la planta y también la hemolinfa o los hemoceles o los tejidos de los insectos vectores, normalmente o vulgarmente conocidos como langostinos, ¿no? Entonces no tiene una fase epifita como las bacterias normales, no pueden vivir fuera del floema o afuera de los tejidos de los insectos, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista epidemiológico, el comportamiento es muy parecido a los virus. Hablamos de vectores y hablamos de transmisión a través de material vegetal infectado. ¿De acuerdo? Veamos el cerezo que hemos encontrado. Como les decía antes, hemos encontrado este fitoplasma que denominamos como 3J, pero es parte del grupo X disease, ¿no? No es el X disease, pero, o pitch X disease, pero es parte del mismo grupo. Y hemos visto que eso ocurrió en algunas variedades que son variedades de cerezo agrio, ¿no? Guindos, no, el otro, sí, guindos, digo bien, ¿no? Y vemos una planta infectada respecto a una planta sana, ¿no? Esta no está creciendo, no creció hasta el diámetro del tronco, lo revela. Cuando nosotros nos acercamos, podemos ver cómo hay prácticamente arrosetamiento y hasta llegar a la muerte de la misma. Después, si descortezamos una planta más o menos todavía viva en estado vegetativo, podemos observar el floema necrosado, ¿no?
A veces eso puede ocurrir también en caso de presencia de cáncer bacterial. En algunos casos las bacterias pueden causar eso, pero claramente cuando vamos con el cáncer bacterial a veces la necrosis son más profundas, llegando también a la madera, lo que no ocurre con los fitoplasmas, porque los fitoplasmas solamente se albergan en el fluido. ¿De acuerdo? Este es un poco el panorama, ¿no? Algunos datos a nivel mundial, y yo estoy muy contento por lo que presentó la Karen, porque ahora podemos producir datos nuestros de pérdida asociada a virus. Lo estamos haciendo gracias a ese trabajo, pero algunas pérdidas que podemos ver, PNRSV y PDV, donde tenemos una pérdida de hasta un 50% en algunos casos, disminución de los éxitos del injerto, como les decía antes, a un 50% también. Cherry, green bottle, esto en todos los frutales de carozo, no solamente cerezo. En cerezo en específico tenemos pérdida de producción de un 20 hasta un 40% por cherry, green bottle, cherry, raster bottle virus. Y también cuando a estos dos se le agrega PNRSV, condición muy común en Chile, donde tenemos 3 o 4 virus que infectan contemporáneamente una planta, podemos llegar a una pérdida del 60% de producciones, ¿no? A esto se le tiene que combinar también las condiciones ambientales, la susceptibilidad variedad y también la agresividad de lo aislado que están infectando nuestra planta. Pero, como pueden ver, si podemos convivir, sí, se puede convivir con un manejo equilibrado de la planta, pero si se nos escapa un factor, empezamos a tener problemas serios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino ideal en esto? Empezar a plantar material vegetal sano que nos prácticamente elimina toda esta dudas o toda esta incertidumbre a nivel productivo. Eso es el camino más adecuado en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor posibilidad de transmisión es de tipo vertical. O sea, si nosotros multiplicamos planta infectada, obtendremos planta hija a su vez infectada. No se sale de eso. No hay tratamiento en terreno o a las plantas, en vivero o lo que sea, en planta viva, que permitan eliminar virus y fitoplasmas. No hay, no se conoce nada hasta hoy en día. Si alguien le dice, hasta el momento diría que es complicado porque están proponiendo productos antivirales, pero hay que probarlo antes, hay que chequearlo, y hasta el momento yo no he encontrado nada que realmente sea eficiente desde ese punto de vista. Por favor, entonces, estemos atentos todo para no botar dinero. Hay que probarlo, hay que seguir investigando, pero no hay nada hasta el momento. Entonces, la transmisión a través de materia vegetal es fundamental. También tenemos transmisión a través de vectores. Para la mayoría de estos virus, los vectores que hemos visto acá no se conocen, no sabemos. No quiero decir que no existen vectores naturales, falta investigaciones porque nadie hoy en día está financiando estudios de epidemiología tan importantes para poder controlar este tipo de patógenos, pero no hay financiamiento porque a los 2 años no hay un producto vendible en este momento. El estudio de epidemiología no vende, pero ¿cuánto no ahorraría de dolor de cabeza tener clara la epidemiología de cada uno de esos virus? Solamente para PNRSV y PDV se sabe que se pueden transmitir naturalmente a través de polen. Pero en cerezo eso es más difícil, no es muy frecuente, ¿no? Por la dificultad, digamos, de la impolinación, digamos, espontánea. Entonces tenemos prácticamente mucho problema con la otra fruta de carozo, con PNRSV y PDV, y no tanto, afortunadamente, con cerezo. Pero ocurre, igual hay transmisión, ¿de acuerdo? Entonces puede ocurrir. Entonces esto es importante. Si partimos de plantas sanas, no teniendo o no se supone vectores en terreno, deberíamos solucionar el problema, a diferencia de lo que pasa con otra especie vegetal como la vid, donde sí tenemos chanchito blanco, conchuelas, nemátodos, que pueden ser vectores de él. Entonces, la prevención es fundamental en todo eso. Tenemos que trabajar de prevención, o sea, evitar que ocurra el evento infeccioso. Hay otros temas en el control que son importantes. Alan acaba de hablar del monitoreo constante, ¿no? Mejorar la técnica de detección, estar siempre al pie del cañón analizando material y muestras para poder detectar nuevo ingreso también de enfermedades o de virus en el país. Hay que hacerlo, no queda otra, porque es mucho más fácil ser
proactivo que reactivo. Y no solamente es mucho más fácil, es más barato también, es mucho más económico, ¿no? Hay varios casos que podía mencionar, no lo voy a hacer, donde se nos escapan los patógenos y no hay nada más que hacer, ¿no? Ese es un poco el tema. Realizar estudios de epidemiología, lo he dicho, no me voy a repetir. Control de los vectores, cuando lo conocemos, cuando conocemos prácticamente, tengamos el estudio epidemiológico realizado, podemos hablar también de los vectores en este caso específico del cerezo. Uso de variedades resistentes, una quimera, la única cosa que podemos utilizar hoy en día que tenga interés desde el punto de vista agronómico. Hay variedad resistente a diferentes virus, sí la hay, no es que no la haya, pero no son de interés agronómico, entonces no nos sirven fundamentalmente. Entonces lo que se podría hacer es hacer transgénico, pero eso todos sabemos cuál es el problema con los transgénicos, y eso también podría ayudarnos por un periodo, pero también los virus son capaces de superar esa barrera en un cierto sentido, ¿no? Podrían ser capaces, no sabemos, no hay estudios suficientes. Eliminación de la fuente de inóculo depende, si se trata de planta secundaria, espontánea, malezas, es necesario hacerlo. De no ser así, hay que, si son la planta del huerto en producción, hay que evaluar claramente si el caso de eliminarla o no, dependiendo del tipo de virus y de su capacidad de movilidad al interior o de diseminación al interior del huerto. Indudablemente, la eliminación de la fuente de inóculo no es aconsejable en el caso del cerezo, los virus que afectan al cerezo. No solucionamos mucho en este caso, ¿no? Viendo que también se pueden mover poco. Lo que tenemos que hacer en este caso es mejorar el manejo agronómico. Aquí está del viñedo, me equivoqué, no la cambié, pero es del huerto de cerezo, disculpe, pero son la misma cosa, en el fondo, no hay que cambie mucho. Pero manejo agronómico equilibrado del huerto es sumamente importante porque evita que la planta entre en estrés. Evitando que la planta entre en estrés, los patógenos se expresan en manera menos agresiva o no se expresan de repente. Y aquí entramos en la materia del proyecto, que es la selección sanitaria y el saneamiento, para tener material libre de patógenos destinado a la multiplicación. La selección sanitaria es obligatoria cuando se quiere hacer saneamiento. Se pasa por una selección sanitaria. O sea, ¿qué significa? Ir en terreno, mirar la planta más bonita, colectar ese material y después destinarlo al laboratorio para averiguar qué hay. Porque hemos visto que muchas de las plantas son portadores asintomáticos de determinados virus. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer saneamiento, tenemos que partir necesariamente por la selección sanitaria. Vamos a ver visualmente, vamos a seleccionar visualmente el mejor material, ¿no? Ahora, nosotros podemos parar a la selección sanitaria, es un camino. Yo siempre propongo en los viveros eso. Selección sanitaria, análisis de laboratorio, guardamos las yemas que son negativas por análisis de laboratorio y con eso se establecen plantas madre de un mejor estándar fitosanitario, ¿no? Y el primer paso en ese sentido. Pero si queremos también estar más seguros, eliminar también otro problema, cuáles pueden ser bacterias y hongos de la madera, avanzamos con el saneamiento que nosotros realizamos con termoterapia y cultivo de ápices meristemáticos. ¿De acuerdo? Cuando digo ápice meristemático, estoy hablando de 0,1-0,2 milímetros, por lo tanto hay que trabajar con lupa. Porque el saneamiento se puede realizar en muchas otras maneras, pero nosotros hemos visto que más rápido, más barato y más eficiente nos resulta prácticamente combinar la termoterapia con el cultivo de los ápices de meristema. Hemos tenido esta experiencia en vid, nos ha ido muy bien, tenemos ya plantas libres de virus y lo mismo queremos hacer ahora con respecto al cerezo. Y aquí viene la segunda etapa del proyecto y le voy a ilustrar brevemente lo que estamos haciendo, lo que queremos obtener. Selección y saneamiento. Cómo obtener material libre de virus. Se va en terreno, se selecciona el mejor material, se lleva al laboratorio, la estaquita, se analiza la estaca, no la planta, la estaquita solamente, y se define cuál es su estatus sanitario. Después se selecciona el mejor material, si encontramos material libre de, claramente esto va al proceso de termoterapia. Si no encontramos material libre de, claramente tenemos que usar el mejor material dentro de lo infectado.
claramente no utilizaremos el material que tenga 3 virus, sino que tenga uno, ¿no? Y esto va prácticamente a ser introducido in vitro, como pueden ver. Esa es la estrategia nuestra. La introducción in vitro nos permite hacer termoterapia in vitro. La termoterapia se puede hacer en planta, en maceta también, pero significa tener un ambiente más grande, aclimatarlo bien, porque la temperatura tiene que llegar prácticamente a 38 grados, ¿no? Con una humedad relativa del 100%. Y esto es costoso y es difícil de hacer. En cambio, in vitro esto se da muy bien en un bioref, en una cámara de crecimiento, pequeño espacio, muchas plantas. Después de la termoterapia se hace el explante de meristema. Aquí está la Claudia que está haciendo el explante de meristema, ¿no? Donde vemos que se tiene que trabajar en condiciones de esterilidad. La lupa es necesaria porque si no, no logramos cortar esta zona o estas zonas. Estos son los ápices meristemáticos. ¿Por qué se usan los ápices meristemáticos? Porque todavía no han llegado prácticamente los vasoconductores y se supone que los virus no hayan llegado tampoco. A veces es cierto, a veces no, sobre todo lo que son flemáticos, ahora flemático, pero si hay virus también que se mueven en el ámbito parenquimático, la cosa no es tan simple. Pero si nosotros cortamos esto sin llevar células de lo primordio de hoja, o en este caso, ¿no? El corte debe ser muy, muy preciso en este sentido, y se reintroduce esto in vitro, podemos obtener planta libre de estos patógenos que estaban en la planta original. Y esta es nuestra apuesta, estamos trabajando en eso, ¿ok? Después aquí, claramente, una vez que esta se ha desarrollado in vitro, se realizan varias análisis con la técnica optimizada para poder estar seguro de tener en el fondo plantas libres de virus. Se aclimatan, se vuelven a meter en macetas, se siguen analizando por lo menos un par de años para estar seguro que no haya algún virus rezagado por ahí con baja concentración que no habíamos detectado al principio, y después se liberan. Esta es una foto que encontré en internet, bonita, claramente no es nuestro punto de referencia, pero para mostrarle que quisiéramos tener plantas que nos den alegría, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿ok? Esa es un poco la idea. Entonces, esto es lo que estamos realizando, pero una vez que el material ha sido saneado, es sumamente importante mantenerlo en ese estado, porque si no, lo perdemos. Si nosotros saneamos el material y después lo tiramos así en un lugar cualquiera, inmediatamente puede volver a infectarse, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos, hay que mantenerlo bajo prácticamente invernadero con malla antiáfido, en maceta. Si hay inundaciones no llegan nematodos de ningún tipo, no debieran llegar, y hay dos plantas por cada clon o cada variedad en este caso, y de aquí después se pasa a otro nivel que de preincremento, es el banco de germoplasma, y después de incremento porque necesitan mucha yema para la multiplicación. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Hoy día se puede hacer. Hay un esfuerzo económico, sí, indudablemente, pero se está empezando a hacer y lo estamos haciendo también en el marco de este proyecto, porque vemos que es el futuro y hacia ahí vamos. Tenemos que ser competitivos en el mercado internacional y tenemos que ponernos al día con esta técnica. Por lo tanto, es realmente importante que se haga todo eso. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero quiero dejarle la palabra para que hagan sus preguntas. De nuevo, dar las gracias por estar aquí, aparte a todos ustedes, al FONDEF que nos ha permitido desarrollar este proyecto, que el aporte FONDEF ha sido fundamental. La gracia también a Libero Sacramento, que ha creído en nosotros, se nos está apoyando fuertemente, y no en palabra, sino con aporte pecuniarios importantes, lo que significa que tiene confianza en nosotros. Espero que logremos tener resultados excelentes, ¿no?, desde este punto de vista, y dar la gracia a toda la gente del laboratorio, entre ellos tesistas y más, porque efectivamente estas cosas o se hacen en conjunto o no se logran hacer. Nosotros, como filosofía del laboratorio, creemos mucho en las colaboraciones, en las sanas colaboraciones, no en las colaboraciones que uno se aprovecha del otro. Esas no son colaboraciones, son parasitismos.
hablando de patógenos, ¿no? Entonces es importante armar estas redes de colaboraciones que nos permitan avanzar más rápido. Hoy día ya no hay secretos en los laboratorios, y si uno no se atreve a colaborar está fuera de todos. Porque uno puede ser bioquímico, agrónomo, fisiólogo, ingeniero de nanopartículas, etcétera, etcétera. A mí no me da la cabeza, quizá alguien más puede hacerlo, mucho más inteligente que yo, pero creo que es difícil, es muy difícil. Así que nada más decirle que de nuevo le dejo la palabra y vemos si podemos hacer otra pequeña discusión o charla sobre lo recién expuesto, Paulina, y después nos vamos a algo más rico que esto. Hola, una pregunta en relación a lo que hoy está a nivel de los viveros. ¿Cuáles son las exigencias que el SAC tiene hoy en relación a cuáles son los virus que se exige que un vivero no tenga? Y dado la información actual, ¿cuál sería la brecha que existe entre lo que hoy hay y lo que deberíamos tener en un futuro? Yo me atrevería a decirte, pregúntale a la gente del SAC, hay varios acá, ¿no? Pero puedo contestar por ello, después ustedes me pueden corregir también o complementar. Efectivamente, hoy en día hay pocos virus que están contemplados en la... Primero hablamos de cuarentena, lo que ingresa, ¿no? Entonces hay virus de cuarentena que vienen regulamentados, vienen controlados, pero si ingresa PNRSV o PDV con el material vegetal en el país pasa, porque lo tenemos. Creo que esto es un punto. El otro punto es que también en la normativa de frutal de carozo también están contemplados algunos de los virus que nosotros mostramos, no todos, lo que en teoría estarían asociados a lo que causan mayor daño. Pero las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. De hecho, hoy día en la tarde justamente tenemos una reunión donde hablaremos de eso y donde creo que cambiará en parte la exigencia. Si nosotros tenemos PNRSV y PDV y tenemos Cherry, Negroni y Gastemotor virus, no queremos más. Si estamos haciendo este tremendo esfuerzo, ¿quién importa material? Tendrá que importar material libre también de esos virus. Esa yo creo que es la nueva frontera que se está abriendo. Actualmente no es así, pero está cambiando en este sentido, ¿no? Con respecto a la certificación, que sigue siendo voluntaria y no obligatoria, ¿no? Se están considerando solamente algunos de los virus, lo más dañino, lo más que es reconocido mundialmente pueden causar mayor daños, pero claramente no están todo aquello, indudablemente. Eso se hace, yo lo entiendo, por el afán de que efectivamente la certificación parta de una forma a la otra. Entonces, si le ponemos 10 patógenos, va a ser un poco costoso. Pero si partimos con material sano, ¿no? Ya haciendo todo este trabajo, después vamos a tener mayor facilidad, aunque sea si mañana esta certificación se vuelva a ser obligatoria. No sé qué va a pasar en este sentido. Es probable que esto pueda ocurrir, como no lo sé. Pero actualmente la brecha existe, ¿no? Entonces esto está lamentablemente en este momento en la voluntad de algunos viveristas, ¿no? De querer hacer un trabajo de este tipo y aprovechar, digamos, de la situación económica que esto significará a futuro, porque muchos productores, no me cabe la menor duda, que van a querer plantas sanas, a prescindir de todas las normas que tengamos, eso está claro. No sé si quieren agregar algo. No me equivoqué, ¿no? No dije nada malo. Nicolás, solamente decir que los viveros en alguna oportunidad nos unimos una cantidad importante de viveros para hacer un tema de certificación de carozo. Se evaluó, empezamos y después no siguió, digamos, justamente porque se hizo un estudio en el cual los productores no iban a aceptar, digamos, un incremento en los valores de las plantas. Lamentablemente eso no fue, no sé si lamentable, pero al final pasa es que en Chile, en los viveros, la mayoría está trabajando profesionalmente mucho mejor que hace 20 años atrás, y, pero que tampoco se ha valorado en los sectores, ¿ya? Y esa iniciativa de los viveros al final tuvo que deshacerse, digamos, justamente porque no hubo acogida por parte de los productores, ¿ya?
Pero también quiero decir que en la mayoría de los viveros que están en la asociación, digamos, están haciendo justamente lo que tú dices, haciendo selecciones masales en terreno. Ya no es un tema de ir a cualquier huerto a sacar materiales. Y también decir que de alguna forma, si tuviéramos que chequear todas las plantas, tampoco sería por el costo que significa esto. O sea, me parece una buena iniciativa, digamos, de traer materiales más sanos y poder, digamos, al igual que lo hace en Europa, de poder mantenerlo bajo sistemas tipo cuarentenarios, digamos, para poder mantener así la salida de estos materiales al ingreso. Sí. Porque no sacamos nada si los productores no están haciendo tampoco manejo. O sea, sí, uno va a productores donde ven las malezas, las plantas inicialmente, digamos, entregadas en los viveros con malezas que llegan a tapar, digamos, las plantas iniciales porque están preocupados de otras cosas. O sea, sí. no sacamos nada tampoco si tampoco hay una responsabilidad de manejo por parte de los productores. Sí, yo comparto en parte lo que tú dices. ¿Y por qué? Parto de la parte final, ¿no? ¿Por qué tener estas plantas y después vuelven a terreno y se vuelven a infectar? De partida partimos con plantas sanas, específicamente con el cerezo o frutal de carozo. Como le decía antes, la posibilidad de transmisión horizontal, o sea, de planta infectada a planta sana, es baja. Por lo tanto, no tenemos esa presión de vectores, aparte del polen, para PDB, PNVSB. Entonces eso significa mantener el estatus fitosanitario de la planta. Y no solo, eso también significa tener plantas saludables que pueden ser más resistentes a cáncer bacterial. Karen acaba de mostrar algo muy interesante, por hacer un ejemplo, ¿no? Entonces tienen prácticamente una herramienta, digamos, de menos estrés que le permite estar en estas condiciones. Pero también nosotros hemos hecho estudio con el vivero Sacramento y hemos visto que hay gente o productores que quieren pagar más para una planta de mejor calidad sanitaria. El negocio existe. Hoy día. Años atrás no era tan así. Hoy día la mano de obra incide en un 85% a nivel de productores. Y pérdidas del 50-60% se sienten y duelen mucho, ¿no? Entonces, lo que siempre comenta un productor, que también los productores muchas veces en el pasado decían, pero esto es un problema de vivero. Error, no es un problema de vivero, es un problema también del productor, porque al fin y al cabo, si el productor acoge en su suelo tierra, planta enferma que no produce, bueno, ¿de quién es el problema? El productor, que no gana lo que tiene que ganar. Entonces, es un problema que productores y viveristas tienen que enfrentar en conjunto, ¿no? Y muchas veces se le dice al productor, ¿cuánto es la inversión que usted hace para establecer una hectárea de huerto de cerezo? Ok, tanto. ¿Cuánto incide el costo de la planta? Así, acá. Entonces, nosotros la vamos a vender, nosotros no, el vivero lo va a vender un poco así. La incidencia sigue siendo baja. Entonces, ¿uno qué hace? En todo esto, para no gastar ese delta, esta diferencia, ¿no? Se echa a perder un proyecto que vale mucho más. Esto está un poco abriendo la mentalidad también, está dando a ver que, como son las condiciones hoy día, ¿no? Es conveniente hacer este tipo de trabajo, en el fondo, ¿no? Y que hay que mantener la planta, después hay que mantenerla, pero no se trata de hacer análisis planta por planta. Por eso hay un sistema de producción, digamos, con bloque de fundación, bloque de preincremento y de incremento, que te limita prácticamente el número de análisis que quieres hacer. Porque yo vendo yemas del incremento porque tengo la espalda ancha, porque tengo todo el trabajo hecho atrás en el fondo. Entonces eso reduce bastante los costos. Y hoy en día se está mirando desde este punto de vista de otra forma, porque efectivamente, de lo contrario, estamos siempre sujetos a lo que pasa en terreno, a los errores a veces, a las condiciones del tiempo, en la temporada de producción, etcétera, etcétera. Creo que ese es el camino. Ahora, ¿hay forma de reducir aún más los costos? Sí, lo hay, juntándose.
Y eso ha sido una batalla tremenda desde mi punto de vista, porque no saben cuánto es difícil juntar ustedes viveristas y productores, es dificilísimo, ¿no? Se lo digo con mucho cariño, pero es difícil juntarlo porque en el fondo quiere mantener su individualidad en muchos casos, y si en cambio hacen un repositorio común, los costos ya se caen tremendamente. Después, si no quiere compartir la variedad, no la comparten, no hay problema. Pero eso es economía de escala hoy en día y te permite hacer cosas. Entonces miramos Davis, miramos los centros de certificación de Europa, miramos hasta los centros de certificación ahora que están trabajando muy bien en Australia y Nueva Zelanda. Y nosotros seguimos parcializados. Ese es un tema, es un gran tema para mi punto de vista, ¿no? Hoy día se trabaja por el esfuerzo del single, de la persona que decide cambiar las cosas. Entonces también tengo la esperanza que, dando un poco a ver esta nueva situación a nivel de país, también eso mueva, digamos, a la asociatividad, que es sumamente importante. Con regla cara, pero se puede hacer, se puede hacer. Por favor. Hola, buenas. Dale, está. Sí. Quería saber qué hay de cierto en el hecho de que el hongo el virus sea capaz de traspasarse a través del contacto de raíces. Pregunto esto porque en Estados Unidos hay varias experiencias, en la zona de Washington, donde la única forma de erradicar o de detener la expresión de los hongos ha sido retirar el material vegetal, incluso 3-4 plantas alrededor de la zona donde está infectada. Sí. Tú estás hablando de la experiencia hecha con Planpox virus y efectivamente es cierto. A nivel de raíces hay injertación espontánea y claramente cuando se injerta material de una planta con la otra, si una está infectada, empiezan prácticamente a compartir sangre, para así decirlo, y ahí prácticamente hay transmisiones de virus en este caso y de otras cosas también. Y de hecho es cierto, eso ocurre con cierta frecuencia, dependiendo también, el cerezo ya tiene, bueno, ahora está más intensivo, entonces es más frecuente la posibilidad que se puede ocurrir una transmisión de una planta infectada a las aledañas, ¿no? Ahora, en el caso de Planpox virus en otro frutal de carozo, en cerezo nosotros no tenemos Planpox virus hasta hoy día, esperemos no tenerlo nunca. Efectivamente se hace eso, porque Planpox virus, cuando hablo de eliminación de fuente de inóculo, bueno, en el huerto hay que eliminar la planta, hasta en el huerto. Es sumamente importante porque es una fuente de inóculo poderosísima, en el fondo. Y no se trata solo de cortar la planta, se trata también de colocar en el corte fresco un producto para desmalezar, un herbicida, disculpe. Un herbicida barato, el más barato que hay, ¿no? Y quizá repetir otra vez el corte después de un periodo y aplicar de nuevo. Y cuando pasa eso, te das cuenta que alguna planta aledaña empiezan a manifestar síntomas de la acción del herbicida. Eso significa que tenemos un contacto a nivel de raíces. Entonces, en el caso de Planpox virus, repito, no lo hagan con este virus, se nos van a cortar todo, después me matan. Nicola Fiore me ha dicho eso, no lo he dicho, ¿no? En el caso de Planpox virus, se corta también la planta aledaña que presentan esta, porque significa que están también infectadas, ¿no? ¿Y por qué se tiene que matar con herbicida? Bueno, lo primero porque nos damos cuenta al lado que está ocurriendo, pero ¿por qué? Si nosotros no cortamos y no matamos con el herbicida todos, empieza el portainjerto a brotar de nuevo y es una fuente de inóculo espectacular. Mejor tenerse la planta. Además que los portainjertos también son mucho más apetecibles por los áfidos. Entonces eso sería peor la cura de la... no sé cómo se dice, pero me entendí. Ok, sí, hay transmisión a través de raíces. Absolutamente de acuerdo. En pocas palabras. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo diría... más. ¿Sensibilidad de alguna variedad con respecto al virus? No hemos hecho un estudio y tampoco hay muchas informaciones a nivel... en realidad lo hemos hecho el estudio, sí, me acuerdo, mi doctorado tiempo atrás.
Y hemos visto prácticamente una asociación entre PNRSB y las variedades presentes en Chile y los síntomas. No se puede hacer porque depende no solamente de la susceptibilidad variedad, sino que de la genética del virus, de la variante viral. Entonces, una variante viral me da ugly fruit, otra me da necrosis, pero la misma variante genética yo la cambio, la inoculo en otra variedad y eso prácticamente no me da ninguna sintomatología. O sea, la planta se infecta pero es asintomática. Entonces, no es fácil hacer una correlación de ese tipo. Absolutamente. Esa es un poco la experiencia que yo tengo a nivel personal. Y de hecho no hay nada publicado en el mundo por la misma razón. Obviamente por el cambio climático, en algunas situaciones, digamos, se están produciendo las plantas a más estresadas por la temperatura, Sí, en el cerezo, en algunas zonas falta hora frío. Ya. Hora frío, que hay esta explosión, digamos. Sí. Y también la censura, o sea, también hay zonas que están siendo, de hecho, no lo ven los bosques, digamos, que La puede araucaria. haber ya granjas secas, digamos. Sí. Bueno, no olvides siempre que la base de la patología vegetal, lo que enseñamos al primer curso de fundamento de sanidad vegetal, es la pirámide de la enfermedad, ¿no? Los factores que influyen en la intensidad de una enfermedad son 4, principalmente la susceptibilidad varietal, ¿no? O susceptibilidad del hospedero, mayor o menor susceptibilidad, mayor o menor virulencia del patógeno, ¿no? Las condiciones ambientales que tú estás mencionando, que son más o menos favorables al desarrollo de la enfermedad. Y la otra que completa la pirámide, el tiempo, porque yo ciertas cosas las empiezo a ver después de 4 o 5 años. Pensemos a los fitoplasmas. Los primeros 4 años anda todo bien, pero la planta está infectada, al 5º año empieza a manifestar síntomas y la pérdida de producción. Ahí el tiempo que influye, en el fondo, para que aumente la carga del patógeno. Entonces sí, totalmente de acuerdo, el cambio climático nos obliga a reimpostarnos mentalmente con respecto a Chile y su zona abocada a producción de qué, de cuánto. Pero repito, si nosotros partimos con material sano, tenemos la tarea más de la mitad hecha. Esa es la gran apuesta hoy en día. Mi punto de vista, después cada uno podrá tener el suyo. Y según tu opinión, el material que tenemos en Chile, llámese de contingente o variedades, ¿es relativamente sano? No lo sé, productores, ¿qué dicen ustedes? Yo que he visto, hay de todos. Hay huertos que están en muy buenas condiciones y huertos que están en muy malas condiciones, y Karen es testigo de aquello en su trabajo que ha hecho, ¿no? Y eso depende mucho claramente de la calidad del material, de dónde vino y cuál es el estatus sanitario. Hay un poco de todos, se observa de todos. El otro día me fui a Calera de Tango a ver unos cerezos, estaban mal, muy mal en el fondo, no era un buen huerto, ¿no? Pero me ha tocado ver huertos muy bien manejados, muy bien tenidos. Entonces, y cuando hacemos análisis, claramente la presencia de virus se ve menor en estos casos, ¿no? Y tiene mucho que ver también el manejo agronómico en eso. Tiene que ver mucho el manejo agronómico. A pesar de tener virus en algunos casos, las plantas están en buenas condiciones porque el manejo agronómico es muy bien llevado adelante, con mucho equilibrio. O sea, no exagerar con la fertilización, no exagerar con el agua o al revés, ¿no? A veces tenemos un problema grande, un problema entre comillas, que nosotros le exigimos mucho a las plantas, ¿no? Porque queremos que produzca bien y mucho, y ojalá por 100 años, no va a ser posible eso. Entonces eso representa un estrés para la planta. Cuando yo le exijo a la planta, la estoy estresando, ¿no? Entonces eso significa prácticamente que estoy, si tengo ahí presente un patógeno, no solamente virus, estoy en el fondo gatillando, ¿no?, la aparición de síntomas más agresivos. Esa es la realidad, ¿eh? Cuando hablamos de vectores biológicos, tenemos vectores biológicos, insectos, o etc., las mismas herramientas de trabajo. No.
No. En este caso, con este tipo de virus, la herramienta de poda o de corte en general, afortunadamente, no transmiten absolutamente nada, ¿no? Lo único, los viroides. Los viroides podían ser transmitidos, pero hemos visto que en Cerezo, en Chile, el único viroide que puede preocupar es pitch latte mosaic viroide, pero no lo hemos encontrado, afortunadamente. Sí, el pitch latte mosaic viroide puede estar presente en un 40% de muestras en cierto huerto o de plantas en ciertos huertos. Por lo tanto, de otro frutal caroso, ¿no? Y por lo tanto causa daño severo el pitch latte mosaic viroide. Entonces, en esos casos, desde el punto de vista del manejo agronómico, sería suficiente limpiar la tijera de poda, qué sé yo, cada hilera o cada 2 hileras. No sé que hilera por hilera no va a ser posible, no lo van a hacer los podadores, pero por lo menos cada 1 o 2 hileras limpiar con cloro o con alcohol suficiente y seguir a podar de nuevo. Y se evita la transmisión mecánica a través de poda. Entonces se mantiene el viroide en la hilera, digamos, interesada al cambio, nada más que eso. Entonces eso son pequeñas cosas que se pueden hacer para eliminar ese tipo de proyectos. Pero los virus en cerezo que hemos visto en esta presentación, y los fitoplasma tampoco, no se transmiten mecánicamente, no se transmite por herramienta de corte. Que quede claro. Profesor, sí. Como se está importando polen para mejorar la cuaja de cerezo, ¿el polen de afuera podría traer absolutamente algún sí. problema más grave? PDB y PNRSB, seguro. No, los otros virus no se transmite por polen, pero PDB y PNRSB es más probable que estén presentes. Entonces nosotros estamos prácticamente utilizando polen que procede de planta infectada y además de polinizar estamos infectando la planta. Eso puede ocurrir. Bueno, la Apple Mosaic me sugieren de la rejilla, pero efectivamente Apple Mosaic está por verse si efectivamente se transmite o muy eficiente la transmisión por polen. Está por verse, pero PDB, PNRSB, yo me la juego, sin lugar a duda, que se transmiten a través de polen. ¿Hará análisis de eso? Sí, absolutamente se puede hacer. Todo se puede hacer hoy día. No pregunto si el SAC hará análisis. El SAC, no lo sé. ¿Hacen el análisis? No lo sé. No creo. No creo. Solo con plaga ausente. En el CBPDB no están considerados. Yo creo que quizá es una cosa que puede venir en el cambio que se prospecta eventualmente para evitar esto. Es probable. Se está hablando de eso ahora con el SAC. Se está hablando de eso. Pero actualmente no, porque los 2 virus están presentes en Chile, no son de cuarentena y no se analizan. Así, claro que sí. Bien. ¿Más comentarios, preguntas? ¿No? Entonces yo le renuevo los agradecimientos de nuevo por su asistencia, por haber hecho también de este encuentro no un monólogo, una serie de monólogos, sino una conversación. Vuelvo a agradecer a Fondef por el apoyo, Vivero Sacramento también para el apoyo en este proyecto, y ojalá que mañana nos veamos de nuevo, hacer del proyecto le pueda presentar, no digo la plantita que le mostré ahora, pero la primera saneada, la primera hija de este proyecto sin virus. Así que muchas gracias de nuevo, nos veremos la próxima. Afuera, ahora lo invito a un cóctel, a un cheese and wine, parece, así se van alegres. Gracias.